A efecto de dar inicio con las ponencias programadas para la tarde de hoy, damos lugar a la cuarta exposición del día, denominada Nulidad del Acto Administrativo Tributario. Exposición a cargo de Lilian Ninosca Ticona Pimentel, quien es abogada de profesión con maestría en Derecho Económico, especialización en Derecho Tributario, Derecho Comercial y Empresarial. Cuenta además con un diplomado en Educación Superior. En la función pública, se desempeñó como directora jurídica del Ministerio de Defensa, funcionaria de la Corte Superior de Justicia de La Paz, jefe de la Unidad Legal de la Gerencia Regional La Paz y jefe del Departamento de Gestión Legal de la Gerencia Nacional Jurídica de la Aduana Nacional de Bolivia. Fue miembro de la Comisión Redactora del Proyecto de Ley de Modificaciones al Código Tributario Boliviano, delegada ante la Comunidad Andina de Naciones como experta gubernamental en fraude aduanero. Es miembro del Saneamiento Legislativo del Área Tributaria, dirigido por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia desde el año 2007. Es además directora general de la Sociedad Civil AE Asesores Especializados. Es también miembro del Instituto Boliviano de Estudios Tributarios y docente en la materia de Derecho Aduanero en las universidades Andina Simón Bolívar, Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Privada de Oruro, Universidad Privada de Bolivia y Universidad Salesiana. Además, es docente del Instituto de Comercio Exterior y Aduanas de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana, Ángel Rasmussen. Expuesto lo anterior, recibamos con un aplauso a Lilian Ninosca Ticona Pimentel. Muchas gracias. Espero que hayan tenido un reparador descanso de mediodía. Primeramente agradecer a la Autoridad de Impugnación Tributaria por haberme cursado la invitación para participar en esta versión de las jornadas de Derecho Tributario boliviano, a las cuales ya nos tiene acostumbrada la autoridad, ¿no? Ya es reconocida la intención de esta entidad del Estado de incentivar el estudio de la materia tributaria, así como de incentivar la conciencia tributaria y el reconocimiento del ejercicio pleno del derecho a la defensa del sujeto pasivo. El tema que hoy me ha tocado exponer, perdón, me voy a acostumbrar a esto, es la nulidad del acto administrativo tributario. Como sabemos, una de las funciones de la administración, de las administraciones tributarias, si no la más importante, es la determinación de la existencia o no de una deuda tributaria. Todas las facultades de las administraciones de aduana, de inspección, control, verificación, fiscalización, concluyen en este acto de determinación de inexistencia o de inexistencia de la deuda. Por tanto, es un acto importante, es un acto definitivo y por supuesto, impugnable, ¿no? Esa impugnación se materializa a través de la interposición de recursos por los cuales se cuestiona la decisión de la autoridad administrativa y en síntesis se interpone el recurso para que se solucione el problema generado o el agravio que cree tener el administrado, ¿no? Persigue la legalidad de la administración pública y no cabe duda que se constituye en un elemento de control de esta entidad. Ahora bien, lamentablemente los fallos de la autoridad o de la vía jurisdiccional
que es donde se puede plantear la impugnación de un acto administrativo, así como en la vía administrativa, pero los fallos en la vía jurisdiccional no son publicados, no conocemos cuántos son puestos a conocimiento del órgano jurisdiccional, cuántos fallos han sido dictados de una u otra manera, confirmando, revocando el acto de determinación de la deuda. Contrariamente, la autoridad de impugnación, cumpliendo el principio de transparencia que prevé la Constitución Política del Estado Plurinacional, nos ha acostumbrado también a publicar sus fallos por administración, por tipo de fallo, inclusive por monto, ¿no? Y de ahí es que he podido advertir, además de alguna y cierta experiencia, he podido advertir que los fallos anulatorios con reposición hasta el vicio más antiguo han cobrado cierta importancia, ¿no? En su porcentaje. No podríamos decir si son a petición de parte o son dictados de oficio prima facie, ¿no? Es por eso que he tomado este tema como tema de discusión para que me ayuden a resolverlo. Entonces, la finalidad de la ponencia será el tratamiento de la nulidad y anulabilidad del acto administrativo tributario. Y para partir de un ejemplo, creo que sí ha influido la aplicación del acuerdo de valoración en las resoluciones determinativas de la administración, en este caso aduanera, para que se incremente este porcentaje de fallos anulatorios hasta el vicio más antiguo. Porque para la aplicación del acuerdo de valoración, ustedes van a ver con el señor Garavito, que nos va a explicar de manera detallada, más precisa y con mayor autoridad la aplicación de este acuerdo, se debe cumplir con varios requisitos, ¿no? Como primer punto está el acuerdo, la aplicación necesaria del valor de transacción como primer método, y se aplica sucesivamente los métodos de valoración. Cada uno de ellos tiene además sus subreglas. Y el incumplimiento de uno de los métodos de valoración ha dado lugar a que se asuma que se está provocando indefensión al sujeto pasivo, ¿no? Luego vamos a ver ello, pero creo que la aplicación de los métodos de valoración constituye una norma sustantiva. Por tanto, su incumplimiento debiera dar lugar a que se revoque el acto administrativo tributario en lugar de que se lo anule por anulabilidad. Entonces, este y otros casos me han realmente llamado la atención para ver cómo se está tratando, tanto por la administración tributaria, cuanto por el sujeto pasivo y por el órgano que resuelve los recursos o las impugnaciones al acto. Entonces, no podemos dejar de lado la consideración del derecho positivo sobre este aspecto, ¿no? La Ley de Procedimiento Administrativo define el acto administrativo como aquella declaración, disposición o decisión emanada por la autoridad o la administración pública en ejercicio de sus facultades normativa o discrecional, que tiene un efecto y produce un efecto al administrado. Esta es una definición del derecho administrativo que adopta la Ley de Procedimiento Administrativo. Pero he encontrado una definición muy escasa, sí, pero hay al final una definición en el Código Tributario Boliviano, y señala el artículo 92 que la determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la administración tributaria determinan la deuda o su inexistencia. Entonces ya estamos delimitando más aún el problema a resoluciones determinativas, ya sea por unificación de procedimiento o no, o a resoluciones sancionatorias, que son las que por las cuales la administración determina la obligación.
Quiere decir que no vamos a ver las resoluciones que no tengan esta calidad, por ejemplo, las de prescripción, felizmente, o las resoluciones, por ejemplo, que rechazan una acción de repetición. Ahora bien, la validez del acto administrativo depende del cumplimiento de ciertos requisitos que hacen a los requisitos esenciales que deben concurrir de manera simultánea en un acto emanado por la administración. Para el profesor Marienhoff, si se reúnen todos estos requisitos esenciales, el acto se convierte en un acto perfecto. Y la Ley de Procedimiento Administrativo nos lista cuáles son los elementos esenciales que van a dar validez a este acto, ¿no? Lo voy a mencionar porque no se trata de que repita lo que dice la ley, y ya vamos a ir entrando en materia. Está la competencia, la causa, sí, esta me interesa. La causa, de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo, debe sustentarse en los hechos y antecedentes que sirvan de causa, repite la definición, y en el derecho aplicable. La causa en el derecho administrativo, hay alguna distorsión o hay teorías para la interpretación de lo que se entiende por causa, ¿no? La teoría objetivista, por la cual la causa está constituida precisamente por estos antecedentes de hecho y de derecho que justifican la emanación del acto, es decir, se trata del por qué, responde al porqué del acto administrativo. En cambio, la teoría subjetivista, a la que se adscribe, por ejemplo, el autor, el argentino Cassagne, nos habla de que la causa para ellos es simplemente un elemento subjetivo que tiene que ver con la voluntad del ente administrativo de dictar su resolución. Y la legislación boliviana se adscribe a la teoría objetiva de la causa. ¿Por qué hago referencia a la causa e incidencia en estos elementos esenciales del acto administrativo? Porque la causa, si ustedes ven, se encuentra por fuera del fundamento, ¿no? Es un elemento diferente del cual vamos a hablar enseguida. En cambio, la validez del acto administrativo de determinación de la deuda o del acto que impone sanción emanada por la Administración Tributaria, también define cuáles son los elementos esenciales, ¿no? Y señala lugar y fecha, nombre y razón social del sujeto pasivo, o especificaciones de la deuda tributaria, fundamento de hecho y de derecho, la calificación de la conducta, sanción en contravenciones y la firma de la autoridad competente. Lo que nos interesa es lo que está subrayado, es el fundamento de hecho y de derecho en una resolución determinativa, ¿no? Vamos a ver que se está entendiendo por fundamento de hecho y de derecho simplemente a la vulneración al derecho a la defensa. Y creo que va más allá este requisito esencial del acto administrativo, porque tiene que ver con la materia propia, con nuestra materia del derecho tributario. Las causas de nulidad del acto administrativo están también citadas, previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo. Lo citaré, son aquellos actos nulos cuando se dictan sin competencia, cuando carecen de objeto, o este es imposible o incierto, los contrarios a la Constitución, y en el último inciso se señala cualquier otro establecido expresamente por ley. Entonces, acabamos de ver que dentro de las causas de nulidad del acto está el fundamento de hecho y de derecho y la calificación de la conducta, por ejemplo. Entonces, esta norma es una norma abierta que nos estaría permitiendo declarar la nulidad y consiguiente
ausencia o falta, cuando se declara la nulidad del efecto es que no se puede convalidar, no es subsanable, ¿no? Pero podríamos decir, a ver, cómo por falta de lugar y fecha, porque se ha olvidado la administración colocar el lugar y fecha a la resolución, esta va a ser revocada definitivamente, ¿no? Entonces vemos que hay un conflicto en el tratamiento de las nulidades. Peor cuando el Código Tributario, ¿en cuál estoy? Peor cuando el Código Tributario no señala cuáles son las causas de anulabilidad del acto. Estas están previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo, entonces se está aplicando de manera supletoria en lo que se refiere a la anulabilidad del acto, el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Pero esta previsión legal también es abierta, da lugar a que por cualquier razón se anule hasta el vicio más antiguo el acto, porque señala, ¿no?, los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta a las causas de nulidad. Entonces, ahí es probable que en el ejemplo que les he planteado de inicio, el incumplimiento en la aplicación del método de transacción por mercancías similares, que tienen sus requisitos, entonces ya forma parte del ordenamiento jurídico y por tanto el acto es anulable, ¿no? También el defecto de forma, cuando el acto carezca de los requisitos indispensables o provoquen indefensión, tiene como consecuencia la anulabilidad del acto, y esta previsión establece que la anulabilidad no opera de oficio, ¿no? Quiere decir que se aplique el principio ex oficio. En cambio, en el Código Tributario boliviano no se especifica, como les decía, cuáles son las causas de anulabilidad del acto. Entonces, o todo es nulo o todo sería anulable, ¿no? Ahora bien, creo que es suavito. Y ahí, gracias. Ahora bien, hoy actualmente, ¿cómo se están tratando las anulabilidades a partir de la justicia constitucional? El Tribunal Constitucional en varias sentencias, creo que desde su creación, ha sostenido que dentro del debido proceso, o la fundamentación y la motivación constituye parte del debido proceso y abunda, ¿no?, en varios fallos constitucionales, señalando que la autoridad que dicta una resolución necesariamente debe exponer los hechos, realizar la fundamentación legal, citar las normas que sustentan la parte dispositiva, es decir, que debe cumplir estos requisitos para que el acto o el administrado tenga pleno convencimiento, o las partes, que se ha actuado no solamente conforme a ley, sino también conforme a los principios y valores al que se somete la autoridad. Pero vemos que en estos fallos hay una especie de, no sé si confusión, o están asimilando el fundamento y la motivación como sinónimos, ¿no? Y en base a estos fallos, que no establecen una diferencia clara entre fundamentación y motivación, es que el órgano que emite resoluciones que resuelven los recursos en la vía administrativa, aplican las sentencias y también aplican normas sobre nulidad del acto, que están previstas en el artículo 99, preceptos sobre la definición o los elementos esenciales del acto administrativo, pero también los elementos esenciales del acto administrativo tributario, cuando hablamos precisamente del artículo 99, fundamentan sus fallos aplicando las causas de anulabilidad también, de nulidad, de anulabilidad, y finalmente
En la mayoría de los casos, esta anulabilidad se funda en que se habría provocado indefensión al sujeto pasivo porque el acto no está fundamentado. Asimismo, se asimila o se asume que esta instancia tiene competencia para dictar una anulabilidad en aplicación a una norma de carácter reglamentario que está en el reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, por la cual se le permite o se permite anular por anulabilidad un acto administrativo. Vamos a ver precisamente esta competencia, si es realmente lo que, cómo se está interpretando. Entonces vemos que hoy, para establecer la anulabilidad del acto administrativo, se está aplicando plenamente la Ley de Procedimiento Administrativo a falta de norma expresa en nuestra norma tributaria. Entonces, lo que me interesa es que se entienda, excepto esté equivocada, cuál es la diferencia entre fundamento de hecho y de derecho y fundamentación o motivación. Entonces veremos en qué consiste el fundamento de hecho y de derecho en el acto administrativo de determinación de la deuda. En mi criterio, como está previsto como requisito esencial del acto administrativo, este fundamento de hecho y de derecho se refiere a la consideración del presupuesto de hecho. Es decir, que vamos a encontrar que un acto se encuentra fundado, un acto administrativo tributario se encuentra fundado cuando se ha demostrado, o en todo caso cuando el sujeto pasivo no ha desvirtuado, que en este fundamento se encuentra este hecho previsto hipotéticamente en la norma de carácter económico, a cuyo acaecimiento provoca la obligación tributaria, ¿no? Entonces, es ahí donde encontramos si no diría la independencia, la autonomía del derecho tributario con relación al derecho administrativo, pero por lo menos encontramos una especificidad, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se habla de fundamento de hecho y de derecho en una resolución, no estamos hablando del derecho a la defensa o de la fundamentación para respetar este derecho a la defensa, porque esto ya está a un nivel superior, esto está en la Constitución Política del Estado. Una norma no necesariamente debe reconocer este derecho, ¿no? Tenemos la norma fundamental y en el Estado de Derecho es algo indispensable. Entonces, pero además, como el fundamento de hecho y de derecho lo encontramos en el artículo 99 del Código Tributario Boliviano, y no encontramos la causa como elemento esencial de este acto administrativo, podemos equipararlo a la causa, ¿no? La causa, hemos dicho, es el fundamento de origen de algo, es la circunstancia de hecho o de derecho que lleva a dictar el acto, es el porqué, ¿no es cierto? Entonces podríamos señalar que lo que es la causa como elemento esencial para la Ley de Procedimiento Administrativo es el fundamento de hecho y de derecho como elemento esencial del acto para el Código Tributario Boliviano, ¿no? Y de ahí, partiendo de ese pequeño análisis, podremos establecer que la ausencia o los errores en el fundamento de hecho y de derecho dan lugar a la consideración o dan lugar a que se tenga que adoptar dos posiciones. O vamos a interpretar la norma respecto a las anulabilidades y nulidades de manera extensiva, o aplicando la interpretación lógica. Ustedes saben que la interpretación extensiva privilegia la búsqueda de del verdadero sentido de la norma, superando cualquier deficiencia o cualquier en su expresión, en su redacción, ¿no? Y la interpretación lógica, por la cual se recurre a la aplicación armónica del derecho, del precepto, conforme a la institución de la que se trate. Entonces, podemos decir
que una posición puede ser la interpretación extensiva y lógica. No estoy hablando de la interpretación de las normas tributarias que tenemos, es diferente, ¿no? Es una interpretación restrictiva, se rige bajo el principio de legalidad o de reserva de ley, etcétera. Entonces, bajo esta consideración, si aplicamos, si vemos esa diferencia con relación al derecho administrativo en general, tendríamos que dictar una resolución anulatoria y consiguientemente revocar el acto. Pero si vamos a aplicar simplemente de manera supletoria la ley de procedimiento administrativo, cualquier infracción al ordenamiento jurídico hace al acto anulable. Entonces, vamos a tener muchas resoluciones que anulen hasta el vicio más antiguo. Se va a reiterar y reiterar por parte de la administración la emisión de una, dos veces la interposición del recurso de alzada y obviamente con ello no vamos a alcanzar esta tutela judicial efectiva que persigue el Estado. Entonces estas dos serían las formas. Actualmente creo yo que se está aplicando la segunda forma, ¿no? Se está aplicando plenamente la ley de procedimiento administrativo. En toda la literatura, doctrina del derecho tributario, amplio, no he encontrado, la verdad, o tal vez no me ha tocado leer, pero no he encontrado esta incidencia, no he encontrado esta explicación de la emanación del acto administrativo. Entonces, siempre hemos supuesto que para dictar el acto administrativo tienes que aplicar el derecho administrativo y sus normas, ¿no? Pero vemos que puede generar cierto conflicto. Ahora, ¿en qué consiste? ¿Dónde estoy? Perdón. Ya. Ahora, ¿en qué consiste la calificación de la conducta en el acto? Perdón, no veo. Del acto en la calificación respecto a la calificación de la conducta cuando hablamos de ilícitos tributarios, ¿no? Hemos visto que la calificación de la conducta también constituye un elemento esencial del acto administrativo tributario. Y esa es esa labor mental que realiza el funcionario, el abogado, el que va a resolver un recurso por el cual subsume el hecho a una conducta prevista como contraventora, como ilícito, ¿no? Y es a través de esta labor mental que vamos a poder subsumir esta conducta y para ello contamos con el tipo penal, que es el instrumento normalmente descriptivo de la conducta. En este caso, también se presenta el problema de la aplicación o del efecto del vicio del acto. Y para ello les voy a dar un ejemplo un poco más en el orden penal. Por ejemplo, tenemos un procesado que está siendo juzgado, un sujeto que está siendo juzgado por el delito de homicidio. Entonces, en el proceso no se demuestra la existencia del occiso, le llaman, ¿no? Los penalistas del cuerpo, no se demuestra la existencia de una persona que haya fallecido. La sentencia no podría ser otra que la declaratoria de absolución o de inocencia. En otras palabras, no se puede anular el proceso hasta que encuentren al fallecido o hasta que encuentren el cadáver, ¿no? Entonces, esa configuración de que tenga que existir en el delito de homicidio una persona fallecida se constituye en el tipo penal. En este caso, en el caso de ilícitos tributarios, sobre todo en aquellos ilícitos como el contrabando,
la violación de precintos, esto ya pero pasa al orden penal, ¿no? Las contravenciones que están establecidas para cualquier administración tributaria, se describe cuál es el hecho, cuál es el tipo, ¿no? Entonces, si no se cumple uno de esos requisitos, no da lugar, o no debiera dar lugar a la anulabilidad del acto, ¿no? Sino a la nulidad, a la revocatoria del acto. Y hemos visto, ¿no?, algunos ejemplos, por ejemplo, cuando una resolución es declarada, cuando la administración aduanera, perdón que mencione la aduana, pero es mi especialidad, ¿no? Cuando la administración aduanera dicta una resolución por contrabando porque la autorización previa es presuntamente falsa. Entonces la autoridad dispondrá que este documento no es falso, entre tanto no exista una sentencia judicial ejecutoriada que así lo disponga, ¿no? Entonces, entre tanto, no se ha cumplido con esa previsión que establece, o mejor dicho, se habría cumplido por parte del sujeto pasivo la previsión que establece la presentación de esta autorización previa. Y dirán ustedes, pero qué horror, porque si no puede anular la administración, ¿qué va a pasar con este? Es probable que sea realmente falso el documento, ¿no? No todo se resuelve a través de la vía tributaria. Si hay una falsedad, yo creo que es más grave que un ilícito por contrabando, es más grave la falsedad de un documento. Entonces la administración tiene activada la vía penal correspondiente, ¿no?, con pena privativa de libertad, etcétera. Entonces, para la calificación de la conducta en el acto administrativo, o la ausencia o los errores de esta calificación no debieran dar lugar a que el acto se anule hasta el vicio más antiguo, ¿no? Lo mismo aplicamos ahí las dos opciones que algún momento tenemos que adoptar, ¿no? El acto será, cuando hay estos errores o ausencia, el acto será nulo, revocado, sin lugar a la subsanación, efectuando una interpretación extensiva o lógica de la norma. Y si solamente nos vamos a adscribir y nos vamos a, no diría someter, sino vamos a dar prioridad a la aplicación de las normas del derecho administrativo, tendríamos que declarar nulo por anulabilidad del acto, con la consiguiente subsanación de los actuados. Ahora bien, vamos a, para casi ya finalizar, establecer cuál es la diferencia entre causa, que hemos dicho que se equipara a fundamento de hecho o de derecho, o motivo, como lo menciona el autor Manihop, con relación a la motivación. Son diferentes, ¿no? Por eso en la Ley de Procedimiento Administrativo tenemos a la causa y al fundamento por separado, como les había dicho. Entonces, mientras el motivo, la causa, aquí voy a usar estos lentes, el motivo, la causa o el fundamento de hecho y de derecho es la circunstancia que antecede o antecedente de hecho aceptado o impuesto por la ley para justificar el porqué, ¿no? En cambio, la motivación simplemente es la expresión del motivo, es la explicación del motivo, ¿no? Por eso podemos decir que un acto puede ser motivado, pero no necesariamente se encuentra fundamentado, ¿no? Puede haber una expresión, la autoridad puede establecer cuáles son las disposiciones legales, pero no va a estar fundamentado entre tanto no se demuestre el hecho imponible, o entre tanto, o al revés, estará fundamentado entre tanto el sujeto pasivo no demuestre su agravio, ¿no? Entonces sí hay una diferencia entre fundamentación del acto con relación a la motivación, y es algo que realmente no está bien claro en la justicia constitucional, en mi concepto.
Y eso es lo que está dando lugar a que se produzca o se presente el fenómeno, ¿no? Ahora, la competencia para anular ex oficio o de oficio una resolución determinativa por indefensión o por cualquier otra, sea por anulabilidad o nulidad, como les decía, está fundada en esta previsión en el artículo 55 del reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, que le otorga competencia a la autoridad para revocar el acto anulable por vicios del procedimiento, únicamente cuando ocasiona indefensión. Pero si vemos este precepto legal, le otorga competencia a la administración pública o a la entidad que va a dictar el acto. Y esta competencia se la aplica antes de la emisión del acto, para subsanar cualquier vicio que pudiera presentarse en el procedimiento. Es como en la materia jurisdiccional a lo que denominamos saneamiento procesal, ¿no? Entonces, no se aplica, en mi criterio, este precepto legal para disponer un saneamiento administrativo en la vía recursiva, ¿no? Sería una facultad limitada al ente administrativo que va a emitir el acto administrativo. Porque además, la autoridad que resuelve recursos o impugnaciones administrativas tiene la calidad de ser una autoridad que goza de facultades jurisdiccionales. El término jurisdiccional no solamente se refiere al órgano judicial, sino a aquella autoridad que va a componer, que va a resolver el conflicto entre el administrado y la administración fundamentalmente. Entonces, esta actividad jurisdiccional lo coloca en otra esfera. Peor aún, cuando de acuerdo al artículo 211 del Código Tributario Boliviano, las resoluciones deben enmarcarse en una decisión expresa, positiva, precisa, con relación a las cuestiones planteadas. Quiere decir que el pronunciamiento es con relación al agravio que está sufriendo o al agravio planteado por el sujeto pasivo o por el recurrente, que bien puede ser la administración también. Entonces, vemos que hay una contradicción entre el artículo 55 del reglamento de la ley de procedimiento administrativo con relación al 211 del Código Tributario Boliviano. Ya saben ustedes cuál debiéramos aplicar por primacía y conforme al bloque de constitucionalidad, ¿no? Es evidente que hay algunos recursos en los que el sujeto pasivo también hace un abuso, ¿no?, del derecho a la defensa. Entonces, alegando derecho a la defensa, se pretende que se resuelva el fondo de su problema, ¿no? Y lo contrario también sucede cuando las administraciones asumen que el órgano que resuelve las resoluciones o los recursos es una entidad de jerarquía superior y por tanto va a revisar su acto o lo va a convalidar. Como hemos dicho, este tiene una calidad de ejercer una función jurisdiccional, no es una instancia más en la que se va a revisar el acto. En consecuencia, ¿no?, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Gracias. El acto de determinación de la deuda, para que sea válido, debe sustentarse en los fundamentos de hecho y de derecho que prueben el hecho imponible. En cambio, el acto que impone sanciones por ilícitos tributarios, para ser válido, debe sustentarse en la comprobación de todos los elementos configurativos del tipo contravencional. En ambos casos, la ausencia provoca la nulidad y consiguiente revocatoria del acto, no así la anulabilidad. Los vicios del acto administrativo que provocan indefensión, cuando así han sido
acusados por el sujeto pasivo, sí pueden ser declarados anulables por anulabilidad, siempre y cuando estos vicios tengan que ver con estas causas de anulabilidad y no se resuelva o no se pretenda resolver el fondo a través de la expresión de agravios por indefensión. Es necesario que los administradores de justicia constitucional, administrativa y jurisdiccional reanalicen o reanalicemos cuál es la diferencia entre fundamento de hecho y de derecho del acto con relación a la motivación del mismo para no asimilarlos como sinónimos, ¿no? O en todo caso definir que es así. Y como conclusión final, podemos decir que de la tipología del vicio del acto administrativo depende la nulidad o la anulabilidad. Muchas gracias. Sí. Agradecemos la exposición planteada por la doctora Pimentel y a continuación vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Al efecto, solicitamos a quien pretenda plantear alguna interrogante, levante la mano, por favor. Por allá tenemos una pregunta. Gracias. Henry Pérez, Oxa, abogado. Estimada doctora, muy agradecido por la explicación, pero tengo dos consultas que más que ir a una explicación teórica buscan su opinión. ¿Dónde estás para que te vea? Perdón. Ya. Gracias. Gracias. Buscan su opinión respecto a dos efectos interesantes que he encontrado en la práctica en cuanto a la nulidad y a los medios de impugnación de los actos, digamos, con un efecto de nulidad o anulabilidad. El primero tiene que ver con una institución del derecho administrativo que se llama el silencio administrativo negativo, que a falta de un plazo para que la administración tributaria responda a una solicitud expresa, por ejemplo, de una nulidad, el procedimiento administrativo establece un plazo máximo de 6 meses para que pueda contestar la administración pública a cualquier solicitud. La administración tributaria, lastimosamente, sobrepasa estos 6 meses en cuanto a la respuesta. Y uno se encuentra habilitado por el procedimiento administrativo a acudir a la impugnación correspondiente después de vencidos estos 6 meses, con la utilización de este instituto que es el silencio administrativo negativo. Aquí, como usted lo explica muy bien, no concurre el tema de la fundamentación, de la motivación, y es por eso que la Autoridad de Impugnaciones Tributarias rechaza estos recursos, dejando totalmente indefenso al administrado, por un lado, por la situación en la que no tiene una respuesta de la administración tributaria, y por otro lado, a la negativa de impugnar a través de este instituto del silencio administrativo. Por un lado, ¿cuál es su opinión respecto a esta problemática? Ya. En segundo, en segundo aspecto, el Tribunal Constitucional lastimosamente ha estado fallando respecto a las nulidades o anulabilidades de las notificaciones de los actos administrativos, que en sí no significan un acto administrativo como tal, sino más bien una comunicación, un acto de comunicación en los que al contribuyente se le tiene que dejar totalmente abierta la posibilidad de defenderse, es decir, protege su derecho a la defensa. Lastimosamente, el efecto que han suscitado estas sentencias del Tribunal Constitucional que establecen básicamente que si se ha cumplido con el objetivo de la notificación, las formalidades no tendrían mayor importancia. Entonces, lastimosamente hemos escuchado, personalmente se lo digo, he escuchado de funcionarios de la administración tributaria que dicen, no importa cómo te notifique, si tú impugnas, quiere decir que te has enterado y que tu derecho a la defensa se está respetando.
No importa si te he notificado respetando o no respetando el debido proceso, que es otra cosa, es un derecho también del contribuyente. Entonces, ¿cuál es su opinión respecto a estas dos situaciones que representan tener efectos realmente negativos a la ciencia del derecho, a la justicia y en todo caso a los derechos del propio contribuyente que pueden repercutir en responsabilidades para el administrador? Gracias. Gracias. Sí, en nuestro sistema tributario no contamos con la figura de la caducidad del acto. A través de esta figura, el vencimiento del plazo para la administración tributaria provoca la anulabilidad hasta que se vuelva a iniciar el procedimiento. Si hemos iniciado un procedimiento de fiscalización y no se cumple dentro del plazo del año que establece el Código Tributario, entonces no da lugar a que se anule esa fiscalización. Evidentemente hay un plazo y el incumplimiento podría dar lugar, no sé, a responsabilidad funcionaria, pero no estamos bajo un sistema de caducidad del acto como, por ejemplo, en Colombia creo que lo tienen. Y la Ley de Procedimiento Administrativo establece que la anulabilidad de un acto por incumplimiento del plazo provoca, precisamente esta anulabilidad se provoca por el incumplimiento del plazo, siempre y cuando esté establecido expresamente en la ley. Eso es lo que en la materia tributaria no hay, ¿no? Entonces, eso quiere decir que con relación al silencio administrativo, como el vencimiento del plazo para la administración para dictar una resolución no genera esta caducidad, tampoco le puede provocar un perjuicio al administrado. En otras palabras, tendrán que esperar a que se dicte el acto para que se pueda ir a una vía de impugnación, etcétera, ¿no? No estamos en un sistema de caducidad. Respecto a la otra pregunta sobre la notificación, la verdad es que el Tribunal Constitucional ha sido claro y estoy de acuerdo con sus fallos, ¿no? Porque bajo el principio de estabilidad del acto, no debiera modificarse ni sus efectos, ¿no? Hay otros principios en el derecho administrativo, el de ejecutabilidad, ejecutoriedad del acto, el principio de estabilidad del acto, que no podemos dejar de lado, ¿no? Entonces, si se ha asumido defensa y se ha alegado este vicio en la notificación, este vicio es subsanable, ¿no? Y se ha subsanado con el conocimiento de hecho del acto impugnado. Gracias. Acá, doctora Lilian. Felicidades por la presentación. Dos consultas breves. La primera, mencionaba usted que es recurrente en los recursos alzados en la vía administrativa de que se devuelvan por vicios de nulidad y se va al vicio más antiguo. Hemos visto en muchos casos, en casos de resoluciones de la aduana, de que este problema no recurre una o dos veces, puede recurrir hasta 3 o 4 veces. La pregunta es, ahora que los sujetos pasivos tienen que garantizar en los casos de valoración aduanera tributos aduaneros hasta omisión de pago y multas, garantizar con boleta bancaria, ese problema de recurrente de volver al vicio más antiguo y de empezar de cero tiene obviamente un daño económico importante en el sujeto pasivo. ¿Hasta cuándo es permitido? ¿Qué ampara, qué defiende en este caso al sujeto pasivo frente a estos casos que son recurrentes? Y un segundo elemento, una segunda consulta rápida. Hemos visto de que en muchos casos en la vía administrativa, después de haber fallado la autoridad regional y la autoridad nacional en favor del contribuyente, sea la aduana o sea el Servicio de Impuestos Nacionales, hemos visto que se acude, aún en los dos casos en los que se haya anulado la resolución,
el Estado recurre al tribunal, no al tribunal, sino en un contencioso administrativo al Tribunal Supremo de Justicia, pretendiendo que se le ha vulnerado los derechos al mismo Estado por entes del Estado, digamos, ¿no? Y en ese caso hasta se anulan esas resoluciones. Otra vez ahí, ¿qué defiende en esos casos si en la vía administrativa se ha exonerado, digamos, al sujeto pasivo de culpa de lo que se le acusaba en las resoluciones? Gracias. Gracias, Antonio, por tus consultas o preguntas. Respecto a la garantía, evidentemente es un fenómeno que se presenta, porque para dar el levante a la mercancía, y hasta que se discuta si la determinación es o no procedente, se debe emitir una boleta de garantía y procede el levante, ¿no? Y este podría ser un efecto colateral al problema planteado en la ponencia, ¿no? Pero no podemos dejar de lado que la mercancía constituye prenda preferente del pago de la obligación tributaria. Entonces, si en el momento del despacho se entrega la mercancía al importador, la administración debe contar con una garantía. Y como se anula, entonces se vuelve a emitir otra boleta cada que se anula, porque la boleta o la garantía tiene plazo. Yo realmente llamaría a este fenómeno un efecto colateral, pero la administración está en plena facultad de exigir esta boleta porque la mercancía ha salido de la administración. Lamentablemente es como un efecto así. Respecto a la otra pregunta era sobre los recursos o las demandas contenciosas administrativas planteadas por la misma autoridad administrativa tributaria. Sí hay fallo constitucional al respecto que le permiten, es más, se ha declarado inconstitucional la norma que prohibía a la administración tributaria a recurrir a la vía judicial en tutela judicial efectiva, y se ha reconocido este derecho para el sujeto pasivo. Esto ya está a nivel de, esta es una norma que no solamente se presume de constitucional, sino que ya se ha declarado su constitucionalidad, ¿no? Entonces ya no podríamos discutir mucho. Buenas tardes, Liliana. Realmente es agradable compartir contigo este intercambio de ideas, de conocimientos y las inquietudes sobre estos temas de análisis doctrinal del derecho, ¿no? Gracias. Y ante la participación de los que me han precedido, también me motiva intercambiar ideas contigo en esta tarde a propósito de tu ponencia. Entonces, estamos ante el acto administrativo, ¿no? La ley de procedimiento administrativo nos pone en un escenario en que la nulidad es lo profundo, es cuando se ha establecido hay evidencia de un error injudicando de fondo. La anulabilidad, en cambio, es un error improcedendo, ¿no? Entonces, eso en el área de derecho administrativo. En el ámbito tributario nos plantea los tres efectos con diferentes nombres, ¿no? Tenemos la confirmatoria, la revocatoria y la nulidad de obrados. Bueno, la nulidad de obrados se adscribe en los errores improcedendo. Y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional nos ha colocado en que el debido proceso involucra en uno de sus elementos la motivación y la fundamentación. Entonces, si el acto adolece de aquello, estamos en un escenario de errores improcedendo, ¿no? Entonces, así que se ha asimilado en esa línea que la falta de motivación y fundamentación da lugar a la nulidad de obrados, ¿no? Ahora, es cierto, hay muchas situaciones en las que se reitera la nulidad, porque la administración tributaria en este caso no supera, no vence esa falta de
argumentación y fundamentación en sus actos. Pero también es cierto que en el momento de la argumentación, del agravio, el momento de interponer un recurso, los sujetos pasivos se empantanan en la vulneración del debido proceso. Entonces, el resultado tiene que ser la nulidad de obrados, ¿no? Lamentablemente. Sí. Ahora, en relación a los otros aspectos y el silencio administrativo que también se ha tocado, es bueno tomar en cuenta que el Tribunal Constitucional en materia tributaria ha sido claro y ha dicho el silencio administrativo no funciona en esta materia. Tiene que haber sí o sí un acto administrativo sobre el cual la autoridad judicial o la autoridad de impugnación tributaria tenga que pronunciarse. ¿Por qué? Porque estas instancias impugnativas no son instancias jerárquicas de la entidad administrativa que ha omitido emitir el acto. Entonces, esa es la importancia y el razonamiento. No pueden convalidar, abocarse o tomar para sí la responsabilidad de resolver el silencio administrativo. Entonces, sí tiene un buen sentido y bueno, el tribunal ha sido claro. Estas son las particularidades de la interpretación de nuestra materia y nuestra autonomía, ¿no? Sí, yo creo que has hecho un excelente resumen y has añadido algunos conceptos importantes, ¿no? Evidentemente, reconociendo que el órgano que resuelve el acto, el recurso, no puede emitirlo de oficio, hay una instancia en el procedimiento en la que se puede observar la admisión del recurso. Entonces, he visto algunas resoluciones que establecen, por ejemplo, el petitorio va por la revocatoria, pero en el argumento hayas mencionado algo sobre el derecho a la defensa, ¿no? Para la admisión de un recurso, estas ambigüedades debieran estar claras, ¿no? Para que el sujeto defina si es en el fondo o en la forma. También puede plantear ambos, pero establecer una división, ¿no? Si no encuentra vicio en la forma, entonces, o en la forma, entonces no se le puede quitar el derecho a que se falle por el fondo, ¿no? Me parece importante esta instancia de análisis a efectos de la admisión del recurso, ¿no? Y sobre la caducidad y el silencio administrativo negativo, creo que está claro, ¿no? No opera la caducidad en nuestra legislación. Agradecemos entonces la participación de la doctora Icona Pimentel. Vamos a despedirla con un caluroso aplauso.